Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Eh, la vez pasada vi el teorema de Tales, y entonces, bueno, lo que quiero ver hoy es que se vale el recíproco, ¿no? Del teorema de Tales. El teorema de Tales decía que si en un triángulo teníamos que, por ejemplo, bueno, lo voy a dibujar para recordar qué es lo que decía el teorema de Tales. Vamos a ver el recíproco y vamos a ver después vamos a ver el segundo teorema de Tales también. Entonces vamos a comenzar. A ver, el teorema de Tales decía que si en un triángulo ABC dice en un triángulo A, B, C, teníamos que D y E son puntos de AB, o sea, D aquí y E aquí, tales que DE es paralela a BC, entonces se tiene que AB entre AD es igual a AC entre AE. Eso decía el teorema de Tales, que si estas son paralelas, si DE es paralela a BC, entonces AB entre AD es paralela a AE, a AC entre AE. Eso es lo que decía él. Ahora, el recíproco va a ser que si en un triángulo, ahora que si tenemos esta proporción en un triángulo cualquiera, entonces va a pasar que DE va a ser paralela a BC. Entonces va a ser un sí solo sí, ¿no? Vamos voy a poner lo que estoy diciendo, lo que voy a demostrar, el recíproco, ¿no? Del teorema de Tales. Es decir, ahora sea teorema, lo voy a poner aquí. Teorema, perdón. Si en el triángulo ABC, tenemos puntos D y E sobre los lados AB y AC, lo voy a dibujar por aquí. Si en el triángulo A, B, C tenemos puntos D y E, aquí, D y E, sobre AB y AC, sobre AB y AC, justo lo que acabo de dibujar, ¿no? Entonces, tales que ¿qué? Tales que AB entre AD sea igual a AC entre AE. Tales que AC entre AE, entonces se va a tener que ¿qué? Entonces DE es paralela a BC. Ese es el teorema que vamos a ver, el que voy a demostrar, ¿no? En el anterior, entonces recuérdalo bien, el anterior era que si DE es paralela a BC, entonces se cumple esta proporción, ¿no? AB entre AD es igual a AC entre AE. En este caso, pues, lo inverso, ¿no? Por recíproco, ¿no? Digamos. Bien. Ahora, entonces, voy a hacer la demostración, entonces voy a borrar la proposición, bueno, el teorema, ¿no? Véanla.
ya la tienen. Entonces ahora vamos a hacer la demostración, ¿no?, de ese teorema. Demostración. Demo, ¿no? ¿Cuál va a ser la demo? Pues queremos probar que DE es paralela a BC, ¿no? Ahora entonces, para demostrar esto, supongamos que ni quiere pintar esto. Supongamos que DE no es paralela, ¿no? Que DE no es paralela. No es paralela a DE. A BC, perdón. ¿No? Que DE no es paralela a BC. Entonces vamos a dibujar la figura. A, B y C. Y aquí está DE. Entonces supongamos que DE no es paralela a BC. Y entonces dibujemos una recta BC. BC'. Dibujemos otra recta BC'. Ajá. Que sí cumpla, ¿no? Que pase por B y que intersecte y que pase por B y que sea paralela, ¿no? Esta recta, que esta sí sea paralela. Supongamos que BC' sí es paralela a DE, ¿no? Y que intersecta a AC en C'. Por el teorema anterior que tenemos, pues el teorema anterior, o más bien la parte anterior del teorema de Tales, que nos dice que si dos rectas son paralelas, que es lo que acabo de borrar, ¿no?, al principio. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que AB entre AD va a ser igual a AC' entre AE. Eso es lo que dice el teorema de Tales, ¿no? Que si dos rectas son paralelas, entonces las proporciones estas se cumplen, ¿no? El grande entre el chico, ¿no? BC no, porque estamos suponiendo que BC no es paralela a DE, ¿no? Lo que estamos diciendo es que construimos una que sí sea paralela a DE y entonces tenemos estas proporciones, ¿no? Pero ¿qué tenemos por hipótesis? La hipótesis nos decía que AB, ya lo borré, ¿no? Ya lo borré, pero la hipótesis nos decía, lo voy a poner por aquí abajo. Por hipótesis teníamos que AB sobre AD es igual a AC entre AE. Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos concluir? Pues aquí tenemos que AB entre AD es igual a AC' entre AE. Y por otro lado también AB entre AD, esto es por hipótesis del teorema, es igual a AC entre AE. Por lo tanto, ¿qué? Pues por lo tanto, AC' entre AE es igual a AC entre AE, ¿no? Y pues de aquí, ¿qué concluimos? Pues ya esto implica que AC' es igual a AC. Y esto implica que C' es igual a C. Por lo tanto, pues ya ya no. Ya terminamos. Es un teorema sencillo, ¿no? No es complicado.
Y bueno, pues ya tenemos la relación esta, ¿no? AB entre AD es igual a AC entre AE. Ujú. De esta relación, digamos que se puede, bueno, ahora ya digamos que ya terminamos de demostrarlo, vamos a analizar esta relación. Ya vimos que C' S, entonces lo borramos esto y ya, ¿no? Así tenemos. Ya acabamos de demostrarlo y ahora vamos a hablar un poquito de la relación que tenemos aquí, de esta relación, de AB sobre AD igual a AC entre AE. ¿A qué es igual? De aquí voy a poner lo que voy a decir, lo voy a poner acá. AB, ¿a qué es igual? Pues AB es igual a AD más DB, ¿no? O sea, todo el segmento es igual a la suma de estos dos cachos, ¿no? Entonces, AB es igual a AD más DB, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y AC a qué es igual? Pues es igual a AE más S, ¿no? AC es igual a AE más EC, ¿no? Uh-huh. Entonces esta misma relación, esta que tenemos acá abajo, ¿cómo la podemos escribir? Usando esto. Pues aquí podemos poner, en lugar de AB, podemos poner, voy a pararlo con una raya para que no se revuelva. Entonces en lugar de AB pongo AD, ¿no? AD más DB sobre AD es igual a ¿qué? A AC entre AE, uh-huh. Pero AC es AE más S, entonces es igual a AE más S entre AE. Uh-huh. Y luego de aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues de aquí tenemos que AD entre AD más DB, nada más separando el cociente, ¿no? Entre AD es igual a AE entre AE más S entre AE. Uh-huh. Y de aquí, ¿qué concluimos de esta? Pues aquí nos queda que DB sobre AD son unas inocentes igualdades y muy sencillas, pero nos va a dar algo muy importante, ¿no? Nos va a hacer concluir algo muy interesante, que nos va a servir más adelante. ¿Qué concluimos entonces? Que DB entre AD es igual a S entre AE. Eso quiere decir que si tenemos dos rectas paralelas, la proporción que hay entre las rectas transversales que las cortan se conserva. Uh-huh. Aquí ya no estamos hablando del triángulo que dividimos, ¿no? Estamos hablando en general de dos rectas paralelas y dos rectas transversales, ¿no? Que las cortan. Y entonces se guarda la proporción, ¿no? DB entre AD es igual a S entre AE. Y eso se va a cumplir, ¿no? Este cacho entre este cacho es igual a este cacho entre este cacho. Este entre este y este entre este. Uh-huh. Son los que están relacionados, ¿no? Este resultado, por ahí apúntenlo, guárdenlo, lo vamos a utilizar, ¿no? Más en el siguiente, en el siguiente teorema, ¿no? De hecho, va a ser un teorema, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Que estas proporciones se conservan, es el segundo teorema de Tales, ¿no? Lo que aquí se está esbozando, ¿no? Y lo vamos a poner, lo vamos a demostrar en esta sesión. A ver, sí, lo voy a poner aquí. Teorema segundo, ¿no? Segundo teorema
de tales. Bien, ahora sí, consideremos 3 rectas y 2 rectas transversales a estas. 3 rectas. Nada más dice 3 rectas, pero bueno. Ya no quiere pintar muy bien esto. A ver, consideremos 3 rectas. Este sí pinta un poco mejor. 3 rectas y 2 rectas transversales, como sea, ¿no? Y pues está un poco más acostado, digamos que así. Consideremos 3 rectas y 2 rectas transversales. Tenemos que si AD, BE y FC son paralelas, bueno, este es A, B y C, ¿no? Y aquí tenemos D, E y F. Bueno, lo voy a poner un poco aparte porque si no se ve como E también. Voy a poner aquí F, ¿no? A ver, lo que dice el teorema es que si AD, o sea, AD, BE y CF son paralelas, entonces se va a cumplir que AB entre BC es igual a DE entre EF. Es lo que dice el teorema. Que si son paralelas, entonces se cumplen esas proporciones, ¿no? AB entre BC es igual a DE entre EF. Que es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Ahorita, en lo que borré antes de escribir esto, ¿no? Ahora, y recíprocamente, ¿no? Que si se cumple esta proporción y 2 rectas de aquí son paralelas, entonces las 3 son paralelas, ¿no? Entonces el teorema es este, ¿no? Primero, digamos que la ida. Si las 3 rectas son paralelas, entonces se cumple esta proporción. Y ahora el regreso. Si se cumple esta proporción y 2 rectas de aquí son paralelas, entonces las 3 tienen que ser paralelas, ¿no? Eso es lo que dice. Bien, pues entonces vamos a demostrar primero, digamos, primero vamos, ¿no? Primero vamos a demostrar que si las 3 son paralelas, entonces se va a cumplir la proporción, ¿no? Y luego ya demostramos la otra parte. Muy bien. Entonces vamos a demostrar que si estas son paralelas, se cumple esto. Tenemos que llegar a esta, ¿eh? Acuérdense. Voy a borrar. Y ya, recuerden cuál es. Es AB entre BC igual a DE entre EF. A ver, primero consideremos la transversal AF. La transversal AF, pues esta, de aquí para acá puedo trazo esta transversal. Ahí está. No estoy haciendo nada raro, ¿no? A las 3 rectas paralelas. Y ahora sea G, a este punto de intersección le vamos a llamar G. El punto de intersección de AF con BE. Bien, ahora veamos que ahora se forma el triángulo ACF. O sea, aquí se forma un triángulo ACF, ¿no? Se forma este triángulo. Háganle caso a este triángulo. Es más, bueno, así, ahorita no lo voy a sacar de ahí, lo vamos a dejar. Y tenemos también que AB, o sea, tenemos que AB, más bien AD, BE y CF son paralelas, ¿no? Es nuestra hipótesis. En particular, ¿qué?
En particular, BE y CF, ¿no? Son paralelas. No voy apuntando todo porque también estoy diciéndolo, ¿no? Para no estar haciendo tantos apuntes, ¿no? En particular, entonces, BC, BE, BE y CF son paralelas, pero BE, pues, bueno, puedo decir BG, ¿no? BG, porque pues está en la misma recta que BE, entonces puedo decir BG, porque pues nada más es el punto de intersección de AF con BE, ¿no? Entonces este punto pues está en la misma recta BE. Entonces BG y CF son paralelas, ¿no? ¿Y qué demostramos, no? ¿Qué vimos? O más bien, por el primer teorema de Tales que tenemos, que si en un triángulo tenemos que dos rectas son paralelas, entonces se tiene que BG y CF son paralelas, implica que AB entre BC, bueno, de hecho el grande entre el chico, AB entre BC, debería ser igual a AF, perdón, AF, el grande entre el chico, ¿no? Entre GF. AB, perdón, entre BC. Es que más bien lo que quiero poner aquí es que teníamos AC, ¿no? Entre BC, el grande entre el chico, era igual a AF entre GF. El grande entre el chico tenemos que es igual al grande entre el chico, ¿no? Las proporciones se cumplen o se conservan, ¿no? Ahí son iguales, ¿no? Las proporciones. Pero, ¿por qué me confundí un poco? Porque después, ¿se acuerdan que les dije? Pero después, también se tiene, o sea, en el triángulo que estábamos considerando, que no solo el grande entre el chico es igual al grande entre el chico, sino que también entre este es igual a entre este pedazo entre este pedazo, hasta les dije así, este pedazo entre este pedazo es igual a este pedazo entre este pedazo, ¿no? Entonces, por eso de ahí podemos concluir eso, ¿no? Que lo que había puesto, ¿no? Que AB entre BC es igual a AG entre GF. Con la anterior que tenía aquí, se puede igual, se puede volver a hacer lo mismo, ¿no? Decir, bueno, AC es igual a AB más BC y AF es igual a AG entre GF, ¿no? Y sacan igual esta igualdad, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos esta. Digamos que por un lado ya tenemos que AB, aquí lo voy a poner, AB entre BC va a ser igual a AG entre GF, ¿no? GF. Bueno, ahora voy a borrar esto. Y ahora, ¿qué tenemos también? Bueno, otra vez voy a volver a poner aquí A, D, B, B, E y CF son paralelas, ¿no? Son paralelas. Eso es lo que tenemos por hipótesis. En particular, ahora fíjense también en el triángulo, en este triángulo, en el ADF, ahora en este. Primero nos fijamos ACF, ahora ADF, ahora fíjense en en el de acá. Entonces tenemos que AD, BE y CF son paralelas porque por hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué?
En particular tenemos que AD y BE son paralelas, pero G está igual otra vez en la recta, ¿no? BE, entonces, y GE son paralelas, ¿sí? En particular, pues eso tenemos, ¿no? Entonces otra vez volvemos a aplicar el teorema de Tales, ¿no? El primer teorema de Tales. Nos dice que si AD y G son paralelas en un triángulo, o en este triángulo, si tenemos eso, entonces las proporciones, el grande entre el chico, ¿no? Tendríamos F D entre ED es igual a F A entre G A. Uh-huh. ¿Sí o no? Ah, perdón, aquí es a ver si lo puse. Ah, no, sí estoy bien. Es F, ajá. Pero luego de aquí, ¿qué podemos? O sea, de aquí, ¿a cuál llegamos? Pues que FE entre DE, ¿no? FE entre ED es igual a FG entre GA. Otra vez, ¿no? Como con la que teníamos anteriormente, pues nada más vemos que este más este es todo el grande y este más este en todo el grande. Hacemos la sustitución y volvemos a hacer todo lo que hice, ¿no? En el que les dije que se fijaran que era una igualdad muy sencilla, pero que de ahí íbamos a sacar cosas importantes, ¿no? Y entonces nos queda esto. Uh-huh. Y ahora aquí hay que recordar otra cosa. Cuando dijimos que mientras no se considerara el sentido de los segmentos con respecto a los segmentos de recta, siempre vamos a tener que, por ejemplo, si este es un segmento de recta AB, mientras no consideremos el sentido, el segmento AB va a ser igual al segmento BA. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos FG. FG es igual a GF y GA igual a AG. ¿Sí? Ahí se utiliza ese hecho. ¿Para qué? Pues es que esto lo puedo poner en lugar de FG, lo puedo poner como GF, ¿no? Porque es el mismo segmento. FG es igual a GF. Entonces lo puedo poner como GF. Y GA lo puedo poner como AG, ¿no? Porque no estamos considerando el sentido, ¿no? Entonces es igual a AG y igual a GA, ¿no? Entonces AG. Uh-huh. ¿Y luego qué? Pues de aquí, ¿qué implica esta? Puedo pasar para acá, ¿no? Este está dividiendo, paso multiplicando, este está multiplicando, paso dividiendo. Luego está siendo dividido, pasa dividiendo, este está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué obtengo? Obtengo que AG entre GF es igual a ED entre FE. Uh-huh. Y pues ya, ¿no? Esto es igual a esto, ¿no? Y esto es igual a esto. Entonces, de aquí y de acá, ¿qué concluyo? Pues eso, entonces, AB entre BC va a ser igual a ED entre FE. Uh-huh. Uh-huh. Y ya está, ¿no? Es lo que queríamos demostrar, ¿no? Eso es lo que decía el teorema, ¿no? Que AB entre BC
es igual a DE entre EF. Sí, le puse BC, ¿no? No le vaya puesto DC, ¿no? Pero es BC, ¿no? Es BC. Entonces, AB entre BC es igual a ED entre FE. Y ya terminamos, ¿no? Ese teorema. Ah, sí, bueno, aquí pues creo que era DE, ¿no? Lo que teníamos que demostrar en lugar de EF. Ah, pero pues igual, como les digo, vuelven a considerar, ¿no? Que no estamos hablando de sentido, entonces ED es igual a DE, ¿no? Y FE es igual a EF, ¿no? Y entonces ya quedó, ¿no? Ya está, ¿no? Es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a demostrar el inverso, ¿no? El inverso es que ahora queremos probar que si dos son paralelas y se cumple esta proporción, esta de aquí, perdón. Si se cumple esta proporción, entonces la tercera tiene que ser paralela, ¿no? Es lo que vamos a demostrar. O sea que si lo que vamos a demostrar es que si BE y CF son paralelas, BE y CF paralelas, y la otra recta pues no sabemos todavía, según no sabemos qué es, pero si se cumple esta proporción, que AB entre BC es igual a DE entre F, entonces la tercera recta, AD, también tiene que ser tiene que ser paralela, ¿no? A las otras dos, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Ahora vamos a hacer el regreso, ¿no? Por hipótesis tenemos que BE es paralela a CF. Y que AB entre BC es igual a DE entre EF. Eso es lo que tenemos por hipótesis. Ahora queremos demostrar que AD es paralela también a las otras dos. Bueno, pues entonces CAG el punto de intersección de AF con BE. O sea, volvemos a trazar, vamos a volver a utilizar este diagrama, ¿no? Esta figura nos va a volver a servir. Entonces CAG, el punto de intersección de AF con BE. Ahora, como BE y CF son paralelas, BE y CF son paralelas y consideremos este triángulo, el ACF, entonces vamos a tener que AB entre BC es igual a AG entre GF. Por el primer teorema de Tales, ¿no? Bueno, por el regreso que hice, ¿no? Al principio. Sí, ese fue lo que hice. No, sí es por el primer teorema de Tales, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos como son paralelas, se cumple esta proporción, ¿no? AB entre BC es igual a AG entre GF. Ahora, y por hipótesis, ¿qué tenemos? Que AB entre BC es igual a DE entre EF, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos que AB entre BC es igual a DE entre EF, por hipótesis, y del primer teorema de Tales obtenemos que AB entre BC es igual a AG entre GF. Pues entonces, DE entre EF es igual a AG entre GF, ¿no?
Y ahora ahora sí vamos a usar el que en el regreso que hice al principio, ¿no? Que les dije que era el recíproco, ¿no? Del teorema de Tales. Que si tenemos esta proporción, que si DE entre EF es igual a AG, por ejemplo en este caso, DE entre EF es igual a AG entre GF, va a pasar que AD, eso implica que AD debe ser igual, perdón, debe ser paralela a BE, ¿no? Uh-huh. A BE, pero pues como G está aquí en este punto, puedo poner GE, ¿no? Es paralela a GE. Uh-huh. Pero GE es paralela a CF, ¿no? Por hipótesis. Uh-huh. BE, que es pues es GE también, ¿no? GE. Uh-huh. Es paralela a CF. ¿Por qué es también, por qué B es GE? Porque G está en la misma recta, ¿no? Que BE. Entonces da lo mismo considerar BE o GE, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ya tenemos como AD es paralela a G y G es paralela a CF. AD es paralela a CF también, ¿no? Y ya, ¿no? AD entonces es paralela a las otras, a las son tres, las tres son paralelas, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ya tenemos que, pues el teorema, demostrado, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Creo que eso es todo, sí, pues solo, pues, ya terminamos de ver esta parte, creo que ya lo que sigue, si no me equivoco, va a ser semejanza de triángulos, ¿no? Y esto que hemos visto, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? En lo que sigue. Entonces, nos vemos la siguiente sesión y pues espero que sigan bien y pues hasta pronto, ¿no? Gracias.